Luis, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna, te saluda Fernando Rondinel, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuál es el panorama que tenemos con respecto a esta resolución que ha dado el TC y que debe publicarse en las próximas horas y daría libertad a Fujimori? Claro, yo sé que mientras no tengamos la resolución todavía no podemos ir al fondo de qué decidió cada magistrado, pero en el panorama de lo que tenemos, ¿qué podemos opinar, ir desmenuzando sobre este tema? Bienvenido a Radio 1. Gracias, Fernando. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, como tú bien dices, hay dos temas ahí que quisiera comenzar con eso, ¿no? Primero, de que la audiencia no fue pública y que me parece que esa era una sana costumbre que se había implantado cuando Marianela Ledesma era presidenta del Tribunal Constitucional. Se había llegado a la conclusión, los magistrados, de que ciertas sentencias, debido a la importancia pública que tenía lo que se debatía, iban a ser sentencias que se iban a transmitir, ¿no? Que iban a ser públicas, precisamente. Bueno, nos hemos estado dando cuenta de un tiempo a esta parte de que ese criterio ya cambió. Ya ha cambiado desde que el señor Ferrero ha asumido la presidencia del Tribunal Constitucional. Entonces, por esa razón, no hemos podido ver cómo ha sido la deliberación de los magistrados, que al final, en el voto final y con el voto dirimente de Ferrero, han podido revivir, ¿no? Prácticamente este indulto que había sido declarado nulo por la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? Eso primero. Y lo segundo es que, como bien dices, hasta ahora la sentencia, la resolución no ha sido publicada. Lo único que tenemos, como para ir analizando y teniendo en claro cuál ha sido el criterio de decisión que ha tenido el Tribunal Constitucional, es una nota de prensa publicada en el mismo portal web del Tribunal Constitucional, de fecha 17 de marzo, y en esta nota de prensa, que es una nota muy escueta, tendrá pues unos cuatro párrafos pequeños, en el penúltimo párrafo, el mismo Tribunal Constitucional señala literalmente, ¿no? Dice: la referida sentencia declara fundada la demanda, coma, y continúa, dice: restituye los efectos de la resolución suprema que concedió el indulto humanitario, ¿no?, a Fujimori. Entonces, este pequeño detalle es importante porque me parece que legalmente, precisamente este detalle es el que nos da a entender de que esta decisión del TC no tendría ni pies ni cabeza, sobre todo visto a la luz de los derechos humanos y sobre todo respecto a la normativa supranacional, ¿no? Corte Interamericana, estoy refiriéndome precisamente. Porque cuando yo digo, o cuando aquí en esta nota de prensa el tribunal dice de que lo que ha sucedido es de que se han restituido los efectos de una resolución suprema, precisamente la que otorgó el indulto, está prácticamente reviviendo una resolución que fue dada con un montón de problemas, ¿no? Y eso fue algo que estableció la Sala Penal de la Corte Suprema. Para explicarle un poco a nuestros oyentes, o sea, la nota de prensa, hay que ver la resolución, dice que restituye el indulto trucho de PPK. Así es. Indulto así es. Que la Corte había dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho, está mal, hay que revisarlo. Así es. Por consiguiente, regresamos al pecado original. Exactamente. Regresamos a la resolución emitida en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. Ya. Y que la Sala Penal de la Corte Suprema había establecido de que había sido un indulto que se había dado con serias irregularidades. Y que no hay forma de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo acepte. Sí, eso es lo más obvio, porque recordemos de que en el 2018 la misma Corte Interamericana le dijo al gobierno peruano, al Estado peruano, le dijo: oye, revisa esta resolución mediante la cual has dado este indulto, porque todo hace ver de que está mal dado, porque no se han cumplido con los requisitos establecidos. Entonces, precisamente esa es una de las razones por las que era importante ver cuáles eran los argumentos de los magistrados al momento de deliberar esto en esta... cuando han deliberado, ¿no? Y es esta sesión del tribunal que no fue pública. Y segundo, también es importante precisamente por eso ver cuáles han sido los argumentos de los miembros del Tribunal Constitucional para desestimar los argumentos que ya habían sido dados por la Sala Penal de la Corte Suprema en el 2018. Entonces, no se entiende cuál ha tenido que ser el argumento del Tribunal Constitucional para restituir la resolución suprema que otorgaba el indulto a Fujimori. Es por esto que a todas luces lo que ha cometido el Tribunal Constitucional es un despropósito jurídico. Ha revivido
una resolución suprema que adolecía de nulidad, que tenía serias deficiencias al momento de analizar el pedido de gracia de Fujimori, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, me parece que es uno de los problemas más graves, ¿no? Segundo, el otro problema más grave es de que el Tribunal Constitucional no tiene la capacidad de revivir un indulto, ¿no? Y respecto a estos, incluso se han manifestado familiares de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos. Ya. Yo había escuchado a algunos de ellos, y lo que decían era, mira, decían al entrevistador, ¿no? Le decían, mira, nosotros no estaríamos en contra de que a Fujimori se le libere si realmente se demuestra de que está enfermo, está muy mal. Entonces... ha pedido perdón, ha dado información... ha pagado su reparación civil, recordemos que tiene una ha dado reparación información para conocer más acerca de los crímenes que se cometieron, etcétera, etcétera. O sea, eso lo dijo la Corte cuando también le dijo no cumple los estándares para un indulto. Exactamente, porque ¿Qué ha cambiado de eso desde que se dio el indulto, lo anularon y pueda nuevamente decirse, oye, ha cambiado en el espacio, en el tiempo, la situación, porque el Fujimori aceptó los delitos, Fujimori pagó la reparación, Fujimori pidió perdón, Fujimori dio información acerca de los crímenes que cometió en este caso Colina, por ejemplo. En esa situación ha variado la situación de Fujimori. No ha hecho nada, ¿no? Sí, como tú bien dices, Fernando, de todo eso no ha variado nada, ¿no? Fujimori no ha aceptado los delitos. Sus seguidores caen en esta dinámica del terruqueo. ¿Y eso qué significa? Manchar la memoria de los desaparecidos, de los muertos, ¿no? Entonces, los familiares de los desaparecidos, obviamente, con justa razón, no sienten de que las cosas hayan cambiado para nada, y más bien lo que sienten es de que ha habido una especie de burla de todo esto desde el 2017, ¿no? Recordemos ese indulto dado el 24 de diciembre, ¿no? Donde después se logra demostrar, primero era claramente que había sido una tranza política, y luego se demuestra que realmente fue una tranza política, y ahora este hecho del Tribunal Constitucional que prácticamente revive ese indulto, ¿no? Y prácticamente valida la tranza política que hubo detrás de ese indulto, ¿no? De la emisión de esa resolución. Entonces, lo que vemos aquí que va a pasar, y aquí yo me adelanto un poco también, yo creo que lo que va a suceder es que la Corte Interamericana va a terminar declarando la nulidad de esa sentencia, ¿no? Ya. Entonces, no sería la primera vez que la Corte Interamericana lleva a cabo esto, ya lo ha hecho en casos con otros países. ¿Puede declarar nulidad de una sentencia del Tribunal Constitucional o puede decir revísese? Mire, puede solicitarle al Estado peruano que se retorne a la situación anterior, ¿no? A la situación anterior antes de que se vulneren los derechos de las víctimas. Entonces eso querría decir de que el Tribunal Constitucional tendría que volver a emitir otra sentencia en relación a esta demanda de habeas corpus, ¿no? Entonces, y hay antecedentes de eso, porque como hemos estado conversando, recordemos de que la misma Corte Interamericana ordenó al Perú en el 2018 precisamente revisar las condiciones bajo las cuales Pedro Pablo Kuczynski había dado ese indulto. Y el Estado peruano obedeció. Es por eso que la Sala Penal de la Corte Suprema revisó esa resolución que dio. Y la declaró nula. Exactamente. Entonces, no sería la primera vez que el Estado peruano le hace caso a lo que dice la Corte, digamos, interamericana, ¿no? Bueno, el Perú muchas veces, sobre todo de la época del Fujimorismo en adelante, ha tenido que hacerle caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha querido salirse en varias oportunidades de la competencia contenciosa de la Corte porque eran desfavorables a las atrocidades legales que cometían en la época del Fujimorismo. Sí, exacto. Y sobre todo, ya viéndolo del lado legal, esta decisión de la Corte Interamericana, este pedido que hizo la Corte al Perú en el 2018, en ese lapso de tiempo, del 2018 hasta ahora,
no ha habido ningún cambio jurisprudencial, ¿no? Que nos haga presumir a nosotros que, por ejemplo, en este caso la Corte va a cambiar de criterio, porque al final lo que va a pasar es de que va a aplicar las mismas normas al mismo supuesto, ¿no? Al mismo caso de Fujimori. La Corte puede decir entonces que se haga esto, pero además puede dar algún otro tipo de recomendación paralela, puede tomar acción contra miembros del Tribunal Constitucional peruano. No, en ese caso no podría tomar, podría tomar acción contra los miembros del TC. Yo creo de que, y es precisamente debido a la razón especialísima de la investidura de los magistrados del TC. Pero es tan obvio y tan burdo lo que hicieron, o sea, porque la excusa es que un magistrado se va de vacaciones 2 semanas con su familia y adelanto y agendo y meto el tema en la agenda del TC, pero es básicamente para agarrar de sorpresa a todo el mundo y que no haya el poder de reacción, ¿no? Y lo meto, como se dice, de la noche a la mañana en la agenda, tanto que ha sorprendido incluso a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, o 3, que en la audiencia han comentado que pidieron que eso sea aplazado para darle un tiempo para el análisis y no quisieron. Continuaron, votaron 3-3 y el voto dirimente terminó a favor del habeas corpus, pero sorprendió hasta los propios miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y el mismo hecho de irse de viaje ya prácticamente es como cerrar el kiosco y no atiendo hasta dentro de 2 semanas, arréglensela con la resolución que vamos a publicar y debátanla. Ahora, el gran problema está en que la resolución aún no se conoce, los argumentos no están sobre la mesa. Y vamos a ver no solamente los que votaron a favor, sino en contra también qué argumentos tienen y esgrimen, porque encontrarle una salida constitucional a ese habeas corpus es muy difícil, ¿ah? Sí. Mira, en relación a eso que comentabas, Fernando, yo creo que esto pone una vez más se pone sobre la mesa el tema de la debida elección de miembros del Tribunal Constitucional. Hay posiciones muy diversas ahí, ¿no? No quisiera abrirme tanto del tema, pero para decirlo rápidamente, tenemos posiciones extremas, como por ejemplo la del premier Aníbal Torres, y él lo ha dicho y lo dice desde hace mucho tiempo, porque él ha sido profesor de Derecho en San Marcos, de que él está en contra de la figura de un tribunal constitucional tal como está planteada aquí, ¿no? Yo entiendo de que la propuesta del señor Aníbal Torres, que bueno, por ahora no es la propuesta del gobierno, pero él siempre lo ha mencionado en sus clases, porque él ha sido profesor de Derecho, es de que haya una sala constitucional de la Corte Suprema, así como hay una sala civil, una sala penal, y que la figura del TC desaparezca, ¿no? Y yo entiendo eso, y entiendo la propuesta de Aníbal Torres, porque bueno, recordemos de que a los miembros del TC los elige el Congreso. Entonces, de una u otra forma hay una elección política ahí, en donde finalmente, más allá de la calidad de los postulantes y de los nombres, lo que importa es un tema de número, ¿no? Si se tienen los votos para elegir magistrados. Y eso es lo que ha terminado pasando con alguno de los miembros. O sea, no es casualidad de que, por ejemplo, esta habeas corpus haya sido otorgado gracias a los votos de Sardón, de Blume y de Ferrero, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta de que en relación a esos magistrados hay una lógica que viene continuando en el tiempo. Son los magistrados que normalmente tienen una forma de razonar y votan de una forma determinada. Entonces era predecible que algo así iba a pasar, ¿no? Era predecible que eso iba a pasar, sobre todo tomando en cuenta de que ya no contamos con la presencia de un magistrado, que desgraciadamente el doctor Carlos Ramos falleció. Entonces no ha habido algún magistrado que entre en su lugar. Entonces solamente tenemos 6 magistrados, el voto dirimente es el presidente ahora es Ferrero. Entonces esto tiene que darnos, esto tiene que dar pie al debate de cómo se va a llevar a cabo una mejor elección de miembros del Tribunal Constitucional. Ya no es solamente una cuestión de quién es el más académico, quién tiene más estudios o quién tiene más publicaciones, sino también, y esto es importante, quién tiene una apariencia de independencia y autonomía en relación a partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora con este resultado, con esta votación que ha tenido el Tribunal Constitucional, la prensa, mucha prensa, ha sacado los antecedentes, por ejemplo, del señor Ferrero, y resulta que él ha sido candidato al Congreso por el fujimorismo en años anteriores. Entonces, obviamente ahí hay ciertas características que a una persona le harían dudar de la independencia
con la que actuaría un futuro magistrado del Tribunal Constitucional si tuviese esos antecedentes. Entonces, eso se busca más bien, se tendría que buscar evitar, ¿no? Tienen que haber mecanismos para evitar eso. Eso con relación a esa altura es imposible, o sea, si no pueden cambiarlos a 5 de 6 que hay, que se les ha vencido porque hay pugnas en el Congreso para designar a los elegidos y están con el cuoteo también a quién coloco y a quién pongo en el TC porque un voto inclina la balanza para uno u otro lado, eso no se va a dar, o sea, vamos a seguir en estas circunstancias en el Tribunal Constitucional, como un tribunal muy politizado o influenciado por la política para la toma de decisiones, que es lo que hemos visto ahora, presionado, influenciado por el fujimorismo. Sí, sí, y uno podría pensar de que esta politización es casi imposible de evitar, debido a que precisamente a estos magistrados los elige el Congreso. Y el Congreso son partidos políticos, el Congreso se traduce en votos, y sobre todo en las bancadas más numerosas. Si hay una bancada que es más numerosa en el Congreso, entonces lo que va a terminar pasando es de que esa bancada o ese partido político va a terminar imponiendo la figura de ciertos magistrados en el TC. Eso, y en relación, quería mencionar algo en relación al estado de salud de Fujimori, ¿no? Y lo que ha mencionado la Corte Interamericana ya antes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya en el 2018, la Corte ya había indicado de que en relación al derecho a la salud de Fujimori, este derecho tenía que ser garantizado, pero también en la medida de que hay que tener en cuenta de que estamos en un caso que involucra graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Recordemos, Fujimori ha sido condenado por los casos de La Cantuta y Barrios Altos, y dentro de estos delitos por los que ha sido condenado, que representan graves violaciones a los derechos humanos, la primera obligación del Estado en estos casos es precisamente garantizar el derecho a la salud siempre que esté recluido, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas para nadie es un secreto de que el señor Fujimori no viene purgando una condena en cárcel como cualquier preso, ¿no? Viene cumpliendo una condena en cárcel, el tiempo que ha estado en la cárcel, porque bueno, ha estado en la cárcel y el hospital y la clínica Centenario, que es pues diferente a la condición de un preso común, ¿no? Entonces, el señor tiene comodidades, el señor tiene un pequeño jardín, sale a caminar, en fin. Yo creo que dentro de todo esto, lo que no se puede hacer, y aquí sí quiero hacer énfasis, no se puede hacer una burla, ¿no? de la justicia. Los familiares de los deudos, las personas afectadas, lo que no quieren es precisamente de que esto sea una burla, ¿no? Y desgraciadamente el sistema de justicia lo que está haciendo es demostrando de que esto es prácticamente una burla, un peloteo, ¿no? Se indulta con una resolución, se declara nula, viene un tribunal constitucional y con dudosos argumentos revive un indulto que había sido declarado nulo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ahora, pero el tema básicamente acá es que de esa manera no puede salir, digámoslo así. Es decir, en esta situación, con ese habeas corpus, se les va a caer y vamos a regresar a lo mismo y vamos a seguir viviendo bajo la estela del factor Fujimori dentro de la política, que es una persona que ya sabemos los crímenes y delitos que ha cometido, y la familia también los crímenes y delitos que también ha cometido, razón por la cual son procesados. El tema es que si en un momento Fujimori buscaría el indulto, no debería salir por la ventana, ¿no? O sea, debería ser cumpliendo los estándares que se deban tener, los que hemos mencionado hace un rato: reparación, perdón, apoyo en el reconocimiento de los hechos y apoyo en conocer más de, por ejemplo, hay cuerpos de los desaparecidos, detenidos, desaparecidos, secuestrados, que aún no aparecen, ¿no? Que deberían ponerse sobre la mesa, si no, es sacarlo por la ventana y querer cambiar la historia de lo que todo el Perú sabe, y no la van a cambiar ni a cañones, que Fujimori es culpable de asesinatos, y esa es la verdad. Hay un debate de si fue o no crimen de lesa humanidad. Mataron, asesinaron a los estudiantes de La Cantuta, a los de Barrios Altos, y Fujimori sabía, los premió, los indultó, los ascendió. Fujimori sabía lo que hacían y no lo paró, no lo denunció, fue parte de ese grupo.
Entonces, esa historia no la van a cambiar nunca. Yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza. Y si en algún momento está enfermo, porque es un enfermo desde que llegó de Chile, está con cáncer terminal hasta el día de hoy. Pero en algún momento, si tiene alguna enfermedad, que hagan el trámite legal y el reconocimiento legal de los hechos que han cometido. No lo entiendo. Siguen en esas cosas como que eso le va a dar un rédito político. Si en la historia no la van a cambiar. Sí, sin embargo, ahí, Fernando, es bueno precisar de que los seguidores de Fujimori lo que han venido haciendo desde hace un buen tiempo es intentar cambiar la historia, ¿no? Hay un discurso, y que como tú bien dices ahora, en relación a si fue condenado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, se habla mucho de la sentencia que dio San Martín, ¿no? El magistrado San Martín. Bueno, pero lo cierto es de que Fujimori fue condenado por delitos y graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Delitos que configuraban graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es lo real, como tú bien dices, ¿no? Pero también es cierto de que los seguidores de Fujimori desde hace un buen tiempo atrás, lo que vienen jugando es a tergiversar la verdad, ¿no? Tergiversar los hechos. Entonces, este debate al que algunos han querido llevar este tema acerca de que si fue condenado por delitos de lesa humanidad o no fue condenado por delitos de lesa humanidad, es realmente crear una argumentación de la nada, ¿no? Lo real, como digo, es de que fue condenado por delitos que configuraban graves violaciones a los derechos humanos. Y eso está demostradísimo, se demostró en el juicio que se llevó a cabo. Y prácticamente por eso se le ha condenado también, ¿no? Es 25 años por eso. Entonces, yo creo de que hay dos batallas ahí, y yo creo que es importante tenerlo eso en claro. Hay una batalla legal, jurídica, por la justicia, ¿no? Por la dignidad de los deudos, por la dignidad a la memoria de las personas que fueron asesinadas, desaparecidas, y también hay una batalla por el lado de la historia, para que precisamente estos hechos sean recordados tal como fueron, sean recordados tal como fueron. El gobierno de Alberto Fujimori fue un gobierno que violó derechos humanos, en donde se desfalcó al Estado, en donde se robó, en donde se coparon las instituciones, en donde se compraron líneas editoriales de periódicos, de canales de televisión. Entonces, no ha sido poca cosa. Me parece que ha sido gravísimo esos 10 años. Y no se puede pasar por agua tibia esto, ¿no? No se puede pasar por agua tibia esto. Y aquí estoy de acuerdo también con los familiares de los deudos de la Cantuta de Barrios Altos, en estas entrevistas que comentaba, que había escuchado al inicio de esta entrevista. Ellos decían, miren, si ahora mismo se hace un examen médico y realmente bajo todos los exámenes que se hacen debidamente corroborados, debidamente hechos, se acredita realmente de que el señor Fujimori está muy mal de salud y que realmente pues ya le quedan pocos años de vida y de que, bueno, es mejor que salga porque, bueno, ya para que muera en su casa. Bueno, los familiares y los deudos de la Cantuta de Barrios Altos no se oponen a eso, pero no de esta manera. O sea, no de esta manera, ¿no? No reviviendo un indulto que fue dado con tranza política, no de esta manera que no se sabe cuáles han sido los argumentos hasta ahora que ha utilizado el Tribunal Constitucional. Esto huele a una burla, porque es a lo que ha venido estando sometida los deudos y las víctimas desde el 2017. Y yo creo que desde un poco más incluso, con el terruqueo del que son víctimas los familiares y también la memoria de los desaparecidos. Pero desde el 2017, desde que PPK dio ese indulto un 24 de diciembre, esto ya huele a una burla, ¿no? Porque se nota claramente, un indulto debe ser dado por razones jurídicas, no por razones políticas. Y lo que ha habido desde el 2017 ha sido claramente un hecho dado por razones políticas. Ahora, a las familias ni se les consulta, ¿no? Desde la época de PPK, por parte de las autoridades, sean el presidente, el Ministerio de Justicia, los órganos que dan en el indulto o hasta el propio TC, ni se les pregunta cuál es su opinión sobre el tema. Son los medios los que recurren a ellos, a conversar con ellos, pero oye, cada vez que tocan este tema es otra vez revivirles el dolor de la pérdida de sus familiares que fueron desaparecidos de la noche a la mañana, unos en una pollada acribillados y otros secuestrados de la universidad y desaparecidos y no los volvieron a ver y no se les pregunta nada a ellos. Exacto.
Y no son pocos los que dicen, dado este contexto, bueno, que ya hay que voltear la página, ¿no? Algunos dicen eso, ¿no? O sea, políticos, periodistas, yo he escuchado a algunos que mencionan eso, que bueno, que ya es hora de pasar la página, es hora de mirar hacia adelante. Y la pregunta es, uno no puede voltear la página así, ¿no? Claro, o sea, las condiciones que debe haber para voltear la página. Recordemos que desde que cayó Fujimori, surgió la Comisión de la Verdad y salieron varios resultados de la Comisión de la Verdad, que no es completo porque no participó el ejército, pero que se puede complementar incluso, ¿no? Ha habido una negativa por sectores del país de reconocer lo que sucedió en el país. Y así no puedes conseguir una reconciliación en el Perú si no conocemos la verdad, si no la difundimos y si no aprendemos de la misma, si la tenemos encerrada en libros y la tenemos encerrada en un museo, no podemos, tiene que ser pública, abierta y llegar a todos para de esa manera no volver a cometer los mismos errores y ver que gente se aproveche del descontento de la población. Hablo del terrorismo, ¿no? Para llegar a grupos, sectores de la población con su ideología y llevarlos a las armas y a querer tomar el Estado de forma violenta y sanguinaria, como hizo Sendero Luminoso, y tampoco tener una respuesta equivocada como que fue la que tuvo el Estado a través de sus órganos, como el ejército, la marina y la policía, de matar a ciudadanos inocentes en nuestro país. O sea, de algo tenemos que aprender de eso, pero no queremos reconocer lo que ha sucedido en el Perú. Sí, completamente, ¿no? O sea, hay un intento, y sobre todo por el lado del fujimorismo, que dice hay que voltear la página, pero claro, ellos ven el voltear la página como el hecho de, mira, hay que voltear la página significa para nosotros no hablar más de este tema, no mencionar esto más, y que prácticamente esto pase al olvido, ¿no? Y mientras tanto ellos crean un discurso alternativo de la interpretación que ellos le dan a los hechos, ¿no? Pero que, bueno, sabemos que los hechos son unos, hay una sentencia que condena a Fujimori, hay casos que incluso ahora mismo están en proceso, el caso de Pativilca, por ejemplo, ¿no? Y no, de nuevo, no se puede voltear la página de esta manera, no se le puede pedir a los deudos, a las víctimas, de que hay que mirar hacia adelante, de que hay que mirar hacia el futuro y que hay que dar vuelta a la página con todos estos antecedentes. O sea, no se puede pretender que estas personas de una forma muy natural digan, bueno, sí, ya es hora, ¿no? de seguir adelante. Luis, cuando precisamente estos hechos que ha hecho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, más bien lo que hacen es de que no se pueda voltear la página, ¿no? Porque si los familiares, si las víctimas están supeditadas a los vaivenes políticos, ¿no? A los caprichos de ciertos actores políticos, a los caprichos de argumentos jurídicos que no se conocen, o que en todo caso son argumentos pues un poco tirados de los pelos, ¿no? Que van en contra de la normativa internacional de derechos humanos. Entonces, no se puede voltear la página, ¿no? Es Luis, imposible. Dos temas finales que me ganan la hora. Uno, ¿Castillo puede anular el indulto? Mire, hay un antecedente, y eso muchos analistas y constitucionalistas lo han mencionado en su momento, está el antecedente de Crucillat, ¿no? Cuando Alan García le otorga el indulto, recordemos, y luego Crucillat es captado por cámaras veraneando en Asia. Y comiéndose su buen chupe de camarones en Costanera 700. Sí, entonces aparentemente el señor no estaba enfermo ni se estaba muriendo, entonces lo que ocurre en ese momento es de que Alan García le revoca el indulto, ¿no? Ahí, bueno, sin antes avisarle y decir, ojo, que puedo anular el indulto, anda, fúgate. Exacto. Ahora, también seamos conscientes de que en ese momento hubo un contexto y una coyuntura de escándalo, ¿no? Las imágenes del señor Crucillat veraneando en Asia salieron en todos los medios, hubo una presión muy fuerte, la Comisión de Gracias Presidenciales venía siendo criticada en ese entonces, y bueno, y aparentemente a Alan García no le quedó otra que anular el indulto. Ahora, la figura aquí es diferente porque, bueno, sería otro presidente. Y ahora el señor Castillo tendría que revocarlo. Incluso muchos analizan aquí la conveniencia política, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente, es un factor que no se puede dejar de lado. Algunos consideran
no por las palabras de Castillo, sino más bien por las palabras de César Landa, que recordemos es el ministro de Relaciones Exteriores, de que lo que estaría planteando, o lo que se podría plantear desde el Ejecutivo, es precisamente revocar ese indulto. El mismo Aníbal Torres también ha mencionado, si bien no ha dicho de que el gobierno va a tomar acciones, pero ha dicho de que esa sentencia del Tribunal Constitucional es una vergüenza, y bueno, ya ha reafirmado su posición de que el Tribunal Constitucional no debería existir, ¿no? Como tal. Y sin embargo, tenemos a Castillo que, bueno, normalmente se comunica a través de tweets, de Twitter. Entonces lo que él ha mencionado es de que no se encuentra conforme con la decisión del Tribunal Constitucional, pero más allá de eso no dice más. Entonces yo creo de que si se iba a tomar una decisión de ese nivel, o sea, si el Ejecutivo va a tomar una decisión del nivel de revocar este indulto, la decisión tendría que haberla tomado entre ayer y hoy. Porque el tiempo aquí, el tiempo, claro, el timing es importante. Y yo creo de que si no lo hace, si no siente una posición clara, ya ni siquiera estoy diciendo que revoque el indulto, pero si no siente una posición clara como gobierno, esto es, de que no sean tres actores del gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, premier y presidente, que digan cosas aparentemente distintas, disímiles, sino que haya una sola voz y una sola posición clara, yo creo de que aquí el Ejecutivo está perdiendo una gran oportunidad. Políticamente me refiero, porque es la oportunidad, es el contexto que se le presenta al Ejecutivo para volver a centrar la lucha antifujimorista. Ya, pero ahí quiero ir, porque hay dos cositas. Uno, el tema legal. En el tema legal tiene a dos personas con mucha experiencia, como Aníbal Torres, decano muchos años de la Facultad de Derecho de San Marcos, y tiene a Landa, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional y sabe de estos temas. Ahí tiene un lado legal. Si fuéramos al lado político, Castillo tiene la posibilidad de, anulando y hablando de política, anulando el indulto, de volver a aglutinar todo lo que ha perdido y volver a captar más del 50% de la población que votó por el antifujimorismo. O sea, tuviera la posibilidad de reivindicarse y tener un nuevo inicio con este tema, pero depende de ellos la decisión a tomar. Exacto. Como bien dices, Fernando, esto ya es un tema de incluso cálculo político, ¿no? Yo creo de que hay un contexto, y esto es lo interesante, ¿no? Al político se le presenta un contexto determinado y es la capacidad de leer el contexto, la coyuntura, la que hace de que se tomen decisiones que al final le van a beneficiar. En este caso, este tema le ha prácticamente, viéndolo desde el lado político solamente, uno podría decir de que a Castillo, al Ejecutivo, este tema le ha caído del cielo, ¿no? Porque es una oportunidad para volver a posicionarse en el lado antifujimorista. Pero entiende que es este gobierno de Castillo también, ¿no? Sí. O sea, no sé si se dan cuenta en la burbuja que vive. Claro, y sobre todo, como tú bien dices, para esto Castillo tiene que ser consciente de que una de las razones poderosas por las que él ha ganado las elecciones era porque tenía al frente a Keiko Fujimori, ¿no? No tanto porque él fuera Pedro Castillo, sino porque tenía al frente a Keiko Fujimori y hay un nivel de antifujimorismo que es un poco más de la mitad del país. Claro, uno diría en el análisis de la lógica política que seguramente los del frente, los fujimoristas lo tienen, pero Castillo podría salir, decir, ¿sabe qué? O comunicar, he anulado el indulto, queda ahí, y hago un llamado al señor Fujimori que si quiere tramitar un indulto, tiene que cumplir los estándares dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son 1, 2, 3, 4, y daremos trámite a su pedido. Trámite, no aceptación, trámite. Y listo, se acabó el problema. Hoy te están diciendo las condiciones que debes cumplir para tramitar tu indulto. Si lo haces de esta manera, pues bueno, hay una tramitología que se tiene que llevar adelante. Pero no sé si están a ese nivel político de hacer estas cosas. Están en peleas de perros, jaurías que corren por acá, por allá, pero no una política seria que pueda rayar la cancha y hacer las cosas bien. Ahora, también tengamos en cuenta aquí, Fernando, de que la Corte Interamericana le ha dado un plazo al Estado peruano hasta el 25 de marzo, o sea, hasta este viernes, para que cumpla con informarle qué es lo que está pasando en este caso de Fujimori, ¿no? Entonces, recordemos también de que la Corte Interamericana ahora mismo se encuentra en un periodo de audiencias, ¿no? Está en periodo de audiencias y este periodo de audiencias irá hasta el 8 de abril. Entonces,
creo yo, quiero creer, Ujú. de que el gobierno está esperando este plazo, ¿no? O sea, el plazo que le ha dado la Corte Interamericana hasta el viernes 25. Ujú. Yo creo, espero de que va a haber una posición clara, no sé Ujú. si en el sentido que estamos conversando aquí, de que van a revocar el indulto, Ujú. pero sí una posición clara, uniforme por parte del Ejecutivo, al menos hasta la fecha que ha puesto como fecha tope la Corte Podría ser otra Interamericana. posibilidad que Fujimori salga y en los días la Corte se pronuncie y anules el indulto. Sí, es muy posible, es Tenías muy un posible. Yo respaldo creo de que adicional. lo que sucede en esta semana va a ser determinante, ¿no? Una Va a ser final, determinante. saliéndome del tema. El expresidente de la República, Francisco Sagasti, ha publicado una nota en la República el fin de semana donde habla de una búsqueda de una salida democrática en el país con adelanto de elecciones. Y él dice que habría que buscar el 0.3% de las firmas, 75.900 ciudadanos firmando para que haya una modificación constitucional que la apruebe el Congreso de la República con 66 parlamentarios y con un referéndum. ¿Es posible hacer eso? Mira, constitucionalmente sí es posible, Pero al momento de revisar esta propuesta de Sagasti, esa condición, digamos que va amarrada con presentar proyectos de ley de reforma política y electoral. ya. O sea, la propuesta de Sagasti va amarrada con eso. Entonces, en el fondo lo que Sagasti está proponiendo es, miren, adelantemos elecciones, pero ese adelantamiento de elecciones va a ir supeditado a que esto vaya de la mano con una reforma política y electoral. Ahora, en otras palabras, lo que nos está diciendo Sagasti es, mira, si esto no va de la mano con una reforma política y electoral, no sirve de nada. Claro. ¿no? Es solamente adelantar elecciones para elegir más de lo mismo, bajo las mismas reglas, bajo las mismas normas, el mismo parámetro. Algo parecido Ahora, propuso Vizcarra, ¿no? Claro, recordemos, y a eso iba, de Ajá. que se llevó a cabo hace unos años, me parece exactamente en el gobierno de Vizcarra, Sí. una comisión de reforma política encabezada por Tuesta, ¿no? Claro, sí lo formada recuerdo. por Martín Tanaka, incluso sacaron un documento de trabajo, unas primeras 12 o 13 proyectos de ley que tenían que ser debatidos en el Congreso. Yo creo de que lo que habría que hacer, aunque los mecanismos son complicados y tenemos al frente un legislativo que no nos ayuda mucho con esto, pero precisamente esos proyectos de ley, ese resultado, ese producto dado por esa comisión de reforma, tenía que haberse visto en el Congreso, porque justamente vamos a llegar a la misma conclusión a la que llegamos unos 2, 3 años atrás, de que era necesario reformar política y electoralmente las instituciones de cara a unas nuevas elecciones. Entonces, lo que estamos haciendo... Si queremos cambiar eso, pero los dueños de la franquicia no quieren. Eso me hace acordar cuando Patricia Donaire contaba, me parece que era Patricia Donaire que contaba que le debatían el proyecto con Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori leía artículo por artículo, ¿nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Nos conviene? No. Y no es así, es lo que le conviene al país. Exactamente, ¿no? Entonces, recordemos de que cuando esa comisión terminó su trabajo y entregó el documento, el producto que ellos habían elaborado, recuerdo muy claramente esto, Tuesta o Tanaka dijeron, miren, esto la única forma en que esto tenga solución, que salgamos de este entrampamiento de crisis que ya llevábamos desde el 2016, era modificando política y electoralmente las instituciones, ¿no? Entonces había modificaciones para el Congreso, la ley de partidos políticos, el sistema electoral, entonces al final eso se dejó de lado. A lo que voy con esto es de que desgraciadamente llega un punto en donde parece que todo el problema se reduce a la voluntad política. Y la propuesta de Sagasti en este caso, yo no sé si después, o sea, es muy interesante lo que dice de recoger las firmas, presentar este pedido de adelanto de elecciones, pero eso tendría que ir de la mano con un pedido de reforma política y electoral. Pero a la larga, si vamos a llegar al mismo escenario, en donde depende la voluntad política de un Congreso debatir esto, aprobar esto, entonces vamos a estar igual que hace 2, 3 años atrás. Llega un punto, me parece, en donde siento que hay un entrampamiento, que el tema ya no va por el tema institucional, el problema ya no pasa por el tema institucional, el problema ya no pasa por el lado de la ingeniería política, de la ingeniería electoral. El problema pasa por los actores que están ahí, que toman decisiones y la capacidad de presión que tiene la sociedad civil o las organizaciones de sociedad civil para poder hacer presión a esos actores para que hagan lo que tengan que hacer. Sí, pero son los dueños de la franquicia, porque mandamos a su casa a los fujimoristas con los apristas y otros, elegimos a uno para que complete el periodo, fue peor, y ahora elegimos a otro que está peor todavía.
Ujú. Sí, sí, Porque sí. las franquicias nos ponen esos platos en el menú. Sí, sí, completamente de Mm, acuerdo, pero digamos, como comentaba, llega un punto en que pareciera ser que la voluntad política de ujú, ciertos actores es lo que finalmente define mm, el materializar este tipo de transformaciones mm. institucionales, ¿no? O sea, yo siento de que la propuesta de Sagasti, ok, es interesante, Que debería, sí, disculpa que te interrumpa ahí, debería en un canal democrático darle trámite, ¿no? Pero acá tú sabes que lo puedes hacer, puedes ponerle mucho esfuerzo, vas a llegar y ¡pum! ¿Sabes qué pasa, archivo? No lo toco. En otras, en democracias avanzadas, verdaderas democracias, se le daría la importancia ciudadana a la iniciativa, la importancia en el ámbito político a la propuesta ciudadana. sí, sí. Bueno, y eso también tiene que ver con el grado de representatividad de los Mm, partidos. A mm, ver, me refiero, si hubiera en el Congreso un partido que fuera realmente, que tuviese un nivel de representación con un gran sector de la población que precisamente está impulsando esta propuesta, entonces sería más fácil de canalizar. ujú, Ahora, yo no encuentro eso en el Congreso que tengo ahora, ujú. ¿no? Yo no me imagino a gente de renovación, congresistas de renovación popular llevando esa propuesta de Sagasti al Congreso, Mm. o yo no imagino a los fujimoristas, O a los de yo Perú tampoco Libre. imagino, o claro, o la gente de Perú Mm. Libre, tampoco le imagino llevando esa propuesta de Sagasti, ¿no? Entonces, yo creo de que es una propuesta interesante, tiene muy bueno, digamos, está planteada con mucha buena fe, pero de ahí a que pueda materializarse yo realmente lo veo muy, muy complicado. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Un abrazo desde Tacna. Gracias, Fernando, por la invitación.